Nos gustaría empezar con la ciudad de Palenque. Es una antigua ciudad localizada al pie de la cordillera norte en el estado de Chiapas, México, localizada como una joya en una meseta natural a 200 metros de altura sobre la llanura. Palenque es famosa por la magnífica arquitectura de sus edificios dedicados a la administración y la política. La ciudad está rodeada por una serie de lomas cuyo suelo es poco apto para la agricultura. Sus templos son basamentos piramidales que no tienen mucha altura. Se construyeron templos que tienen cuartos grandes y bóvedas altas. Varios de estos templos tienen cuartos interiores en los que hay santuarios. La arquitectura del Templo de las Inscripciones en Palenque. El Templo de las Inscripciones tiene una altura de 22.8 metros, rectificando su lugar como el más grande de todo Palenque. Son 8 pisos más el templo donde se presumía está el cuerpo del rey. Se considera de las inscripciones gracias a los 3 paneles de roca tallada con jeroglíficos en el interior del templo. Estos símbolos nos cuentan la historia de la ciudad y sus mandatarios. Las 5 entradas a la pirámide están rodeadas por 5 pilares, los cuales cuentan con imágenes y los jeroglíficos mencionados. Cresterías. En los edificios de Palenque, las cresterías son de doble muro con apertura rectangular. Adosadas a estas cresterías hubo esculturas en estunco de dioses, basamentos piramidales. Palenque se distinguen de otros sitios mayas porque en su arquitectura la altura de los edificios tiene una escala basada en la altura promedio de un hombre palencano. Templo de las Inscripciones y cripta funeraria. Lápida del sarcófago. Esta lápida muestra a Shapapakar ataviado y personificado como el dios Unak Knawil. A continuación se muestran algunos planos y mapas de lo que era la ciudad de Palenque. Hablaremos un poco a continuación de la arquitectura, patrones, funciones y estructuras que se cumplen en Chichén Itzá. Empezaremos por el castillo de Chichén Itzá. Es el edificio más alto e importante del sitio, localizado en el costado sur de la plaza central. Trata de un basamento piramidal compuesto con 9 cuerpos escalonados. En esta construcción se rindió culto a la entidad maya Kukulcán, la cual significaba serpiente emplumada, razón por la cual se pueden apreciar motivos serpentinos en la decoración arquitectónica. La pirámide principal de la antigua ciudad de Chichén Itzá, en el estado sudoriental en Yucatán, fue orientada para servir como marcador astronómico a partir de los cuales los mayas ajustaban su calendario. Si uno se detiene a pensar en ello, es un poco inquietante descubrir que los mayas, llamados los griegos de América, pudieron haber diseñado una arquitectura tan frugal, casi enemiga de la ornamentación. Sin embargo, en medio de la sombra del castillo existe un proyecto estético austero y temible, y un concepto de belleza inspirado en el pueblo belicoso que dominaba esas tierras. La fachada principal de este templo tiene 2 columnas que representan serpientes con fauces abiertas. Estos forman la entrada principal, remata con una gran máscara del dios Chak. La entrada principal tiene un dintel sostenido por 2 pilares cuadrados, adornados con bajorrelieves. La pirámide se construyó sobre una estructura anterior más pequeña que esta cubrió. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron el templo más pequeño, que tiene 16 metros de altura. El fenómeno de la luz y la sombra, testimonio del asombroso avance de los mayas en arquitectura y astronomía, es el fenómeno de luces y sombras, que tiene lugar en la escalinata norte del castillo durante el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, y el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. Alrededor de las 3 de la tarde de los días del equinoccio, el sol proyecta 7 triángulos de luz sobre la balaustrada del lado noreste del castillo. Estos comienzan a moverse hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la balaustrada por formar la silueta de una serpiente. El edificio se asienta sobre una plataforma rectangular de 55.5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. La precisión y la intención son parte de la esencia del edificio. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalera, 91 escalones por lado y uno más que lleva al templo superior. Las balaustradas de piedra flanquean cada escalera, y en base de la escalera norte se encuentran 2 colosales cabezas de serpientes emplumadas, efigies del dios Kukulcán. Es en esas escaleras, y muy particularmente en sus parapetos o balaustradas,
donde se proyectan las sombras de los bordes de las plataformas o basamentos superpuestos que integran el edificio en torno al día equinoccial, configurando así la imagen del cuerpo de la serpiente, que a medida que transcurren las horas parecen desplazarse, descendiendo y terminando en la mencionada cabeza. Petra, ubicada en la base inferior de la escalera. Contiene una subestructura en la que se ve un friso con representaciones de jaguares, una escultura de chacmol y un trono de jaguar pintado en rojo y con incrustaciones de jade y concha. El acceso a la subestructura es mediante un túnel moderno excavado sobre la escalera original. El Templo de los Guerreros. El Templo de los Guerreros es una de las estructuras más importantes de Chichén Itzá. Puede que sea el único edificio maya clásico tardío que se conoce lo suficientemente grande como para albergar reuniones realmente grandes. El Templo de los Guerreros es una estructura de 40 pies de alto, lo cual equivale a 12.19 metros, y 133 pies de ancho, lo cual equivale a 40.53 metros. El templo central muestra bajorrelieves de guerreros águilas y jaguares, devorando corazones humanos. En los grabados también se encuentran representaciones del dios Tlalchinotui y de Chacmol. Todas las columnas cuadradas están talladas en bajorrelieve con guerreros toltecas. En algunos lugares están cementadas en secciones, pintadas en colores brillantes y cubiertas de yeso. El templo consta de 4 plataformas flanqueadas en los lados sur y oeste, por 200 columnas redondas y cuadradas. Todas las columnas cuadradas están talladas en bajorrelieve, con guerreros toltecas. En algunos lugares están cementadas en secciones, pintadas en colores brillantes y cubiertas de yeso. El Templo de los Guerreros se accede por una amplia escalinata con una rampa lisa y escalonada a cada lado, y cada rampa tiene figuras de abanderados para sostener banderas. Ante la trama principal hay un chacmol recostado. En la parte superior, unas columnas en forma de serpientes sostenían los dinteles de madera sobre las puertas, que han desaparecido a lo largo de los años. En la cabeza de cada serpiente hay signos astronómicos y elementos decorativos tallados sobre los ojos. En la parte superior de cada cabeza de serpiente hay una pila poco profunda que podrá haber sido utilizada como lámpara de aceite. La tumba de Chacmol. Esta subestructura se conserva dentro del sótano del Templo de los Guerreros. En su interior había una estatua de Chacmol que llevaba una especie de casco y un cinturón de que cuelgan cabezas humanas. Hay que señalar que el nombre Chacmol no es maya, lo inventó el explorador estadounidense Augustus Le Plongeon. El hombre parece estar sentado apoyando los codos, doblando las rodillas y girando la cabeza en un ángulo de 90 grados. El nombre Chacmol significa gran jaguar rojo en maya yucateco. Este tipo de figuras aparecieron por primera vez en Mesoamérica a principios de la época posclásica y se asocia con los toltecas. La mayoría de las estatuas de Chacmol conocidas se han encontrado en lugares como Tula y Chichén Itzá. Sus edificios son típicamente del estilo Puc, con muros bajos, lisos sobre los que se abren frisos muy ornamentados a base de representación de las cabañas típicas de los mayas, que se representan por columnillas, en la representación de las cañas con las que se construían las paredes de las chozas, y figuras trapezoidales en representación de los tejados de paja, serpientes enlazadas y en muchos casos bicéfalas, mascarones del dios de la lluvia, Sha'ar, con sus grandes narices que representan los rayos de las tormentas, y serpientes emplumadas con las fauces abiertas saliendo de los mismos seres humanos. También se aprecia en algunas ciudades influencias de origen náhuatl y seguimiento del culto a Quetzalcóatl y Tlaloc, que se integraron con las bases originales de la tradición Puc. Las construcciones aprovechan el relieve del terreno para ganar altura y adquieren volúmenes muy importantes. Destacan la pirámide del adivino con 5 niveles y el palacio del gobernador, que ocupa una extensión de más de 1.200 metros cuadrados. Los edificios de Uxmal se encuentran ubicados sobre un eje norte-sur, algo que es habitual en las ciudades de esta región. Se agrupan aprovechando las características del terreno. Esta ciudad, que fue sin duda
la más importante de la región PUC, es notable por la gran calidad de su arquitectura, al grado que ha sido considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. En su apogeo, Uxmal era un asentamiento de gran tamaño, que llegó a cubrir una extensión de más de 12 kilómetros cuadrados y albergar a una población cercana a los 20.000 habitantes. Ahora hablaremos del río Bec. La ruta del río Bec es un recorrido donde se visitan 3 sitios arqueológicos de la antigua civilización maya, que son Spujil, Icán y Chicaná, las cuales se caracterizan por su entorno selvático y estilo arquitectónico río Bec. La región del río Bec comprende una superficie que abarca 85 kilómetros de norte a sur y 90 kilómetros de oeste a este, en el sureste de Campeche y Quintana Roo. Se han registrado más de 50 sitios arqueológicos de dimensiones variadas a la región del río Bec. En muchos edificios hay restos de uno o más complejos con torres considerados por lo general como el sello distintivo de su arquitectura. Hay 2 clases de complejos con torres de la región del río Bec, las típicas y las atípicas. Las que se llaman típicas son aquellas formadas por un par de torres ornamentales que sobresalen simétricamente desde un cuarto central, generalmente con un solo nivel de altura. La mayor parte de los complejos con torres típicos consta de 2 torres, pero al menos uno tiene 3 torres. El río Bec se distingue por su uso de torres paralelas que simulan escalinatas que nos llevan a templos adornados con crestería puramente ornamentales. Otro rasgo son las puertas de los edificios, enmarcadas con mascarones de forma reptiliana. También encontramos esquinas redondeadas y algunas cubiertas por mascarones superpuestos, sobre todo en los bordes de las fachadas. Se observa también ornamentos como tableros rectangulares, grupos de columnillas y crestería de un solo muro. Mayapán. La ciudad amuralla de Mayapán, en idioma maya yucateco, la bandera de los mayas. Está considerada como la última gran capital de esa cultura en el posclásico, 1200 a 1400 después de Cristo, y se le menciona con frecuencia en la literatura maya y en las fuentes hispanas. Tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados en la que hay aproximadamente 4.000 estructuras y se cree que la urbe tuvo una población de 12.000 habitantes. Su majestuosidad está plasmada en los grandes edificios y en sus características arquitectónicas, y es muy evidente la fuerte influencia que en ella tuvo Chichén Itzá. Esto se puede observar en su edificio principal, también conocido como el Castillo de Kukulcán, al igual que el de Chichén Itzá, con la diferencia en el que el de Mayapán es de menor tamaño. Se trata de salas sostenidas por columnas o pilares, templos y adoratorios. Estas espaciosas esculturas están construidas sobre basamentos. Tienen amplias entradas divididas por columnas, un altar en la parte trasera y banquetas a sus lados. Destacan también los edificios circulares conocidos como observatorios. El centro ceremonial está lleno de templos, altares, santuarios y plataformas, y está ubicado dentro de los muros del centro de la ciudad. El Castillo de Kukulcán es el edificio principal, una pirámide de 18 metros de altura con 4 lados cada uno dividido en 9 niveles. En su parte superior estaría coronado por un templo, aunque de él solo se conserva parte de sus muros. En su esquina sureste apreciaron tallas espléndidas de guerreros con nichos en lugar de cabezas. En este hueco se introdujeron cabezas cortadas como parte de un ritual de muerte.
Es una pirámide escalonada formada por 9 basamentos con las esquinas redondeadas y en la parte superior se encuentran los restos de un templo. La base mide 30 metros por cada lado y 18 metros de alto. La fachada norte es la principal, la cual contó con decoración de serpientes similar a las de Chichén Itzá, que lamentablemente se perdieron. La diferencia es que las que se encontraban en Mayapán no estaban labradas en piedra, sino que fueron hechas con estuco. La Sala de los Frescos en Mayapán. La Sala de los Frescos, o comúnmente conocida como Murales de Mayapán, está junto al castillo de Kukulcán, donde se encontró un mural que tiene como fondo el color rojo y una cenefa verde. La escena que representa es de unos discos solares amarillos con rayos rojos con dos personajes ricamente vestidos. Dentro de estos discos se encuentran dioses en posición descendente y cada uno de estos discos solares son custodiados en ambos lados por personajes que sostienen una lanza en las manos. En este periodo ya existía mucha relación entre otros grupos del sur del área maya y del centro de México. Esto se ve reflejado en el mural, donde el estilo de la pintura se asemeja mucho a los de los mexicas y toltecas. La Sala de los Reyes en Mayapán. Recibe este nombre porque durante su población fueron encontrados los rostros moldeados en estuco de los personajes que decoraban las columnas de la sala. Es un edificio localizado junto al castillo de Kukulcán que está formado por columnas con un muro al fondo y decorado con grecas. Las columnas estaban decoradas con guerreros moldeados en estucán. Algunas de ellas se pueden ver algunos pies y rostros de estuco. La plataforma de los danzantes de Mayapán. Es una plataforma que se encuentra en el centro de la plaza central y fue construida en 3 etapas. En la primera se construyeron las escalinatas con alfardas de los 4 lados y una moldura superior. La segunda y la tercera etapas son adosamientos que cubrieron la escalinata norte. Lado norte de la plaza central. El lado norte de la plaza central en Mayapán se encuentra frente al castillo de Kukulcán y está formado por las 3 construcciones siguientes: Santuario de los Cráneos, Templo de la Máscara, que tiene 6 pequeños altares y su acceso es por una escalera. El cuarto superior tiene 2 columnas que junto con las bases de paredes forman 3 entradas y la Sala de las Tortugas. Santuario de los Cráneos. Junto al Templo de la Máscara hay un basamento llamado Santuario de los Cráneos, porque ahí se encontraron varios cráneos en sus cimientos. Su acceso es por medio de una pequeña escalinata con alfardas. Templo de la Máscara. El nombre de este templo es porque se encontró una máscara de estuco durante la excavación. Tiene 6 pequeños altares y su acceso es por una escalera. El cuarto superior tiene 2 columnas que junto con las bases de paredes forman 3 entradas. Sala de las Tortugas. La Sala de las Tortugas es un basamento con numerosas columnas, banquetas y un santuario en el centro, típico del periodo posclásico de Mayapán. Su nombre se debe al descubrimiento de las tortugas de piedra colocadas como ofrendas. Shininak. Shininak significa casa de paja y tiene un basamento con muros de talud y 5 pilastras que sostenían un techo elaborado de materiales perecederos. El oratorio. El oratorio tiene un pórtico de 3 entradas formadas por 2 columnas con 2 pilastras en un interior, una banqueta y un altar. En la parte frontal del oratorio se encuentran 2 altares y un santuario en donde se encontraron 13 cráneos humanos. El templo redondo en Mayapán. Al visitar Mayapán, uno no puede dejar de pensar en las similitudes con Chichén Itzá, como el castillo, el templo de Venus y el observatorio, aunque por su forma ha sido comparado con el observatorio de Chichén Itzá. No se parece ser un observatorio como tal, principalmente por falta de ventanas para hacer mediciones, no contar con suficientes alturas para hacer observaciones sobre los árboles
y porque se encuentra en un área de mucha concentración de edificios. Relación cosmológica maya. Los mayas desarrollaron el calendario maya, que es un calendario solar que se encuentra un año entero y que utilizaron para establecer las temporadas de siembra y cosecha. Incluso localizaron la fecha cero, es decir, el principio de los tiempos. Lo llamaron calendario mesoamericano de la cuenta larga. El calendario maya también regía la vida cotidiana de las personas y de hecho se tomaba en cuenta el día de su nacimiento como muy relevante para lanzar predicciones acerca de su vida y de sus acontecimientos futuros. Proporción maya. Tablero de Palacio de Palenque, Chiapas. La obra muestra equilibrio simétrico a partir de un eje central vertical. Compensa tensiones con acentos, pausas o intervalos entre sus elementos y la unidad. La división ubica los fauces de la serpiente, el personaje central, Pacal, y el monstruo de la tierra dentro de los nodos armónicos más destacados. Perspectiva central. En esta convergen las perpendicularidades en el horizonte, ligeramente más bajo que el centro geográfico de la pieza. Dintel de Xacitlán, Chiapas. Para los antiguos constructores mayas fue necesario dominar las figuras geométricas básicas, cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo, para tener una mejor proporción.